dos cosas que son más como estructurales o culturales que siento que atraviesan a todos los pilares. Uno es el tema de violencia. Porque claro, si me habla de violencia, de que una en su casa se siente amenazada, o que una niña cuando va al colegio, o cuando una mujer que está caminando por la calle, digamos, no tiene libertad, no se siente segura, entonces eso le limita a todo. Hace unos años hubo un estudio bien grande que hicieron en la Universidad de Princeton y LSE sobre la penalidad de la maternidad, ¿no? El childhood penalty. Y en Perú me parece que era el 40% de las mujeres no regresa, o sea, sale del mercado laboral tras el nacimiento de su primer hijo. Y ves la data curva, y sí. en las mujeres cae así la participación laboral y en los hombres no hay ningún impacto. Siempre decimos que al final el aprendizaje técnico en nuestros programas termina siendo una excusa, ¿no? Que sí, es una excusa bien importante porque te ayuda a conseguir un mejor empleo, pero es un espacio en donde vienes a creer que otro tipo de vida es posible para ti. Y a mí me encanta siempre decir, hay gente que dice, creer es poder, ¿no? Yo no creo que creer sea poder, porque tiene que pasar varias cosas, pero sí creo que creer es prerequisito para poder. Bienvenidos todos a un episodio más del podcast del Instituto Peruano de Economía, Repensando el Perú. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el de brecha de género, ¿no? Un problema muy real. El IPE sacó el índice regional de brechas de género en marzo pasado y nos preparamos para el próximo año sacar una segunda edición. Y en este se evidencian una serie de desafíos, ¿no? En cuanto al desarrollo que enfrentan, ¿no? Desafíos para su desarrollo que enfrentan las mujeres a nivel regional, ¿no? Con embarazos adolescentes muy altos en la Amazonía, con niveles de violencia muy altos, más del 50% incluso en algunas regiones como Apurímac, con una participación menor en el mercado laboral, en la política, en el emprendimiento, ¿no? Con mayores niveles de anemia, ¿no? Y diferencias en los ingresos, incluso corrigiendo por todos esos aspectos que uno se podría imaginar, digamos, ¿no? Una mujer y un hombre en igualdad si quieren, de edad, de preparación en nivel educativo, de experiencia laboral, entre otras variables, en ubicación geográfica, sigue ganando más de 20% menos que los hombres, ¿no? Dejando entrever también que hay bastante de prejuicio y aspectos culturales que todavía necesitamos revisar. Para conversar de estos temas hemos invitado a Elena Conterno, que es presidenta de la Asociación Mujeres Cuidadoras, una organización que busca generar o impulsar mayor equidad de las mujeres con incidencia, ¿no es cierto?, con trabajo de incidencia, y con Mariana Costa, que es fundadora y CEO de Laboratoria, una organización pues que busca empoderar a las mujeres a través de mejorar sus conocimientos en los aspectos digitales. Entonces, acompáñanos a este episodio. Bueno, Elena, Mariana, muchas gracias por acompañarme hoy aquí. Quiero comenzar este espacio de conversación preguntándoles sobre su diagnóstico, cómo ven, ¿no es cierto?, el avance, los desafíos, ¿no?, que han habido en términos de brechas de género en el país en los últimos años, en la última década, tal vez, qué cosas se pueden rescatar y qué cosas hay, si quieren, mayores desafíos estructurales, ¿no? De repente, Elena, comenzamos contigo. Bueno, creo que como muestra el índice, de hecho, y saludo que el IPE haya sacado un índice de brechas de género, ¿no? Han habido mejoras, ¿no? Creo que en los distintos pilares que recogen hay mejoras, pero a mí en particular me preocupan dos cosas que son más como estructurales o culturales que siento que atraviesan a todos los pilares. Y creo que ahí es donde tenemos que poner foco todos como sociedad. Uno es el tema de violencia. Porque claro, si me habla de violencia, de que una en su casa se siente amenazada, o que una niña cuando va al colegio, o cuando una mujer que está caminando por la calle, digamos, no tiene libertad, no se siente segura, entonces eso le limita a todo, ¿no? Entonces es difícil que pensemos pues en que además tenga poder, que tenga más responsabilidad, que puede ser un emprendimiento. Entonces creo que el tema de violencia es un tema medular que lamentablemente no estamos avanzando de manera adecuada. Y el otro tema estructural también que me preocupa, que también creo que es transversal, es el tema de la distribución inadecuada de las responsabilidades de la casa, de la crianza, que también es como lo señalan algunos, ¿no? Es como la doble jornada, ¿no? O sea, trabajas, pero además tienes esta doble jornada.
O no se le Y llama que- trabajo de repente también, ¿no? Pero cuando es, claro. cuando es bastante demandante incluso. Es ¿no? muy demandante, ¿no? Múltiples frentes. Y entonces, claro, como dijo, que me gustó mucho Marilón Martens de un artículo, habla de la pobreza de tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú conversas con mujeres, ¿no? Oye, sí, estudia, o haz tal cosa, ¿no? A veces te dicen, oye, pero ¿en qué tiempo? ¿No? Claro, O no sea, hay tiempo para... entonces yo quisiera empezar en esos dos temas, ¿no? Creo que esos dos temas son medulares, no estamos avanzando lo suficiente. Y mete un tema más para esta comentario inicial, es que sí me preocupa que hay esfuerzo organizado por retroceder, ¿no? Vemos que hay tendencias en Perú y el mundo de minimizar las brechas de género, de minimizar problemas de violencia, ¿no? Desde acusaciones de violación o de abuso o de, digamos, todo tipo de maltrato, y eso creo que debe preocuparnos a todos. Entonces, hay una tendencia a la cual le tenemos que hacer frente en Perú y el mundo, ¿no? Buenísimo. Mariana, no sé si hay algo de tu parte, ¿cómo ves? Sí. Desde el trabajo que hacen ustedes, de campo también, estos problemas, ¿no? Sí, Estos yo creo que desafíos. desde el espacio más educativo y laboral, bueno, un progreso importante que ha habido es la tasa de participación de las mujeres en educación superior, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es un logro importante. Hoy, de hecho, en América Latina ya somos más mujeres en la universidad que hombres. Pero, como bien decía Elena, el desafío está luego en los problemas estructurales de base, que si no se abordan, al final del día esa mejora tiene pies cortos, digamos. Claro, sigue teniendo limitaciones. De hecho, ahí. si ves la tasa de participación laboral de las mujeres en el mercado, es bastante menor que la de los hombres. Y luego también hay una brecha salarial. Perú es uno de los países con la brecha salarial más alta de la región. Las mujeres ganamos en promedio como 28% menos que los hombres. Entonces, hay una serie de brechas que no se terminan de cerrar por problemas estructurales, ¿no? Yo personalmente estoy muy, muy, muy enfocada en los temas vinculados a cuidado también, a realmente esta imposibilidad realmente de que las mujeres progresemos en el mercado de la misma manera que los hombres cuando todavía cargamos muy desproporcionalmente el cuidado de nuestras familias. Y cuando no, yo siempre pienso que las políticas públicas de hoy no han sido diseñadas por mujeres, porque simplemente no estábamos en ese momento en el espacio público y de liderazgo. Y lo que sucede es que muchas veces no tienen en consideración esta idea de que hay dos padres que van a trabajar fuera de casa. Claro. Entonces, si pensamos solo en el horario escolar, ¿cómo es compatible el horario escolar con la vida laboral? No lo es, ¿no? El horario escolar presume que hay alguien que va a estar cuidando. No hay una red nutrida y realmente de gran acceso de cuidado infantil temprano pública. Entonces, simplemente en el momento que llega un hijo a una familia, se vuelve muchísimo más complejo que la mujer pueda tener las mismas oportunidades de crecimiento. Claro, y lo ves en las cifras, ahí podemos entrar de repente en ese tema de la maternidad, que es clave, también el hacerse cargo de los padres, de los adultos mayores en casa, ¿no? Las encuestas de usos del tiempo han dado resultados sobre cuánto más, ¿no? Hasta más del doble de los tiempos son usados por mujeres para estos cuidados que los hombres, ¿no? Para digamos, los trabajos no remunerados que le llaman. Pero el de maternidad es como clave, ¿no? Porque hay varios indicadores ¿no? Al nacimiento de un niño, los porcentajes de regresos, ¿no es cierto?, a los puestos de trabajo son altos, ¿no? Incluso varios años después, ¿no? Son bajos los porcentajes de regreso. O sea, claro, los porcentajes de no regreso, ¿no? Los porcentajes de no regreso son altos, incluso varios años después, ¿no? Entonces ahí bueno, es un tema de diseño de políticas públicas, pero también del mismo sector privado, y cómo mejorar ese entorno, cómo creen que podría mejorar ese entorno para que las mujeres compitan en igualdad de condiciones en esos casos. Sí, de hecho, hace unos años hubo un estudio bien grande que hicieron en la Universidad de Princeton y LSE sobre la penalidad de la maternidad, ¿no? El childhood penalty. Y en Perú me parece que era el 40% de las mujeres no regresa, o sea, sale del mercado laboral tras el nacimiento de su primer hijo. Y ves la data curva, y sí. en las mujeres cae así la participación laboral y en los hombres no hay ningún impacto. Y yo siempre digo que nosotras llevamos la barriga, pero eso no quiere decir que tenemos que pagar todas las cargas. Al final, traer a la siguiente generación es una responsabilidad conjunta de la sociedad. Y creo que hay varios aspectos, ¿no? Hay uno que es
del sector, digamos, hay uno que tiene que ver con la parte pública, de política pública, de licencias de maternidad, de licencias de paternidad que realmente fomenten que la carga se reparta. Luego hay otro espacio que tiene que ver con el sector privado y las propias políticas de flexibilidad que las empresas en los horarios, pueden dar. ingresos, ¿no? Hasta En cosas los tan horarios, básicas como esas. tan Sí. básicas, ¿no? Y luego hay la familia, ¿no? A mí me encanta esta cita de Claudia Goldin, que es esta economista que ganó el Premio Nobel de Economía hace no mucho por su trabajo de las mujeres en el mercado laboral, que dice: no va a haber equidad en el mercado mientras no haya equidad en la familia, ¿no? O sea, realmente los hombres son tal vez los habilitadores de las posibilidades de las mujeres en el mercado al asumir plenamente su responsabilidad en casa también. Claro, hay un que va por ese lado cultural también, ¿no? Creo que, no sé, yo tengo la impresión a veces para algunos temas del Perú todavía somos medio conservadores para algunos temas y de repente los familiares de repente están ahí bien arriba en la lista de donde todavía tenemos una imagen del padre que no se hace, del padre que se va a trabajar, ¿no? Y la madre que se queda en casa. Entonces, ahí hay bastante políticas públicas, Elena, pienso, ¿cómo ves tú esa situación? Sí, en esta línea, ¿no? O sea, creo que hay los dos frentes, ¿no? Porque tampoco es que haya, entonces mantenemos y entonces hay que darle hay que hacer más centros de cuidado para que, digamos, se perpetúe Claro. esa distribución. Creo que no, o sea, creo que tenemos que dar, digamos, como sociedad, buscar que eso cambie, Ujú. ¿no? Que haya una mejor distribución de las responsabilidades y también tenemos que dar facilidades a las familias, no solo a las A las mujeres, familias, que claro. como que ellas son las únicas responsables, sino que a las familias para que puedan tener, digamos, el apoyo y, digamos, a pesar de optar, digamos, por tener hijos, que es una experiencia maravillosa, ¿no? Podamos, digamos, todas las mujeres, seguir desarrollándose en el mercado laboral. Y ahí sí también quería hacer una pequeña acotación, porque también de acuerdo con esto de el penalti, digamos, de la maternidad, y está estudiado, como dice Mariana, pero hay un tema también que creo que tenemos que cambiar, que es como que la mujer le dan, creo que ahora 100 días y el hombre 5, ¿no? Algo así. Claro, está puesto como para que la que tome el descanso. Es ¿no? como que ya está, Sí. pero además del problema es que yo creo que eso afecta las oportunidades laborales de las mujeres. Ujú. Porque hasta inconscientemente alguien puede decir, oye, necesito reclutar a una persona. Hombre y mujer, más o menos tienen las mismas capacidades. Pero te veo una mujer que está en edad de embarazarse y al hombre, de repente va a optar por el hombre, porque bueno, me va a dejar el proyecto a la mitad, o de repente se va, o de repente, ¿no? ¿Cuánta cosa puede Claro, pasar? es como y lo preguntan, ¿no? En las evaluaciones Ah, ya, bueno, hasta que se no han vuelto debería un ser, poco, pero... claro, pero se han Entonces vuelto- creo se que han vuelto deberíamos expertos ir en de cómo repente pues a un preguntar. esquema de 50-50 o 50 el hombre, 60, no sé, pero creo que eso y que lamentablemente se ha abierto la brecha con los años, ¿no? No les hace favor a las mujeres. ¿No? Además hay una serie de tecnologías también, digamos, para poder, no, digamos, no dejarle, o sea, si uno pensara que es la mujer la que debe, digamos, tener el descanso, ahora hay extractores de leche, o sea, digamos, ahora hay tecnologías que no habían, pues, antes, cuando de repente esas tecnologías, esas políticas se pensaron, Y ¿no? yo sí creo que, a ver, es interesante esto, porque sí, claramente en la maternidad hay condiciones físicas de la mujer que es distinto del Claro. hombre, o sea, la lactancia, el parto, Claro. el cuerpo. Entonces, sí creo que es fundamental que la madre esté presente y tenga la libertad de estar presente esos primeros meses. Pero es muy interesante lo que dice Elena. Leí un estudio hace poco de estas políticas de maternidad y paternidad en países escandinavos, ya no me acuerdo si era Noruega o Suecia, que son los países más avanzados en Claro. este tema. Y que al comienzo habían pasado una política que extendía enormemente la licencia de maternidad y le daba la posibilidad al padre que se tomase un porcentaje. Y se dieron cuenta que eso no mejoraba para nada la cambiaba. situación de las mujeres en el mercado. Y lo que hicieron fue cambiarla para que obligatoriamente o el padre se tomaba, creo que un tercio, o eso se perdía, ¿no? Claro. O se perdía, o sea, o el papá o nadie. Y así lograron que realmente los cambio. padres se vinculen mucho más en esa etapa de cuidado. Claro, creo que o sea, bueno, mi ejemplo o sea, era un pequeño ejemplo porque, o sea, de cómo hay tecnologías hoy, hay trabajo remoto también. O sea, creo que estas políticas pensadas mucho tiempo atrás no tomaban en cuenta estas condiciones que podrían permitir que cualquiera de los dos padres sea el que se tome el descanso o que más bien hayan incentivos para que
no sea, si quieres, por default, ¿no? Sí. La mujer quien lo tome. Me parece que hay ese tipo de políticas en Corea del Sur, en fin, en países asiáticos también. Ahora, es claro, es esta, o sea, tiene un poco de cultura, ¿no? Tiene un poco de cómo están diseñadas las políticas públicas, ¿no? Cómo empezar a cambiar eso, ¿no? Cómo generamos incidencia de repente desde los roles que tienen ustedes para ir buscando este mejor diseño de políticas públicas. Mariana, tú en laboratorio trabajando con estas mujeres, seguro en empoderarlas tecnológicamente, te das cuenta digamos, de los cambios que eso motiva en ese aspecto cultural. ¿Cómo lo ves? Sí, este es un tema que a mí me gusta un montón. Ya ha habido mucho debate, ¿no? Porque hace unos años la tendencia era más, salió este libro bien famoso de Lean In, ¿no? Y la tendencia era más de las mujeres tienen que empoderarse y Lean In hacia adelante y reclamar su voz. Y ahora hay un poco un pushback a eso que dice, bueno, está bien, claro que las mujeres tienen que cultivar todo eso, pero realmente el sistema también tiene que cambiar, porque estamos a veces luchando contra una montaña que está toda en contra. Y yo genuinamente creo que son las dos cosas, ¿no? Las mujeres tenemos que hacer ese trabajo de creer que es posible, de cultivar nuestra confianza, de apostar por nosotras, por nuestra red, de sentirnos merecedoras de grandes carreras profesionales, pero el sistema tiene que cambiar. Y a veces son cosas que no asociamos tanto con equidad de género, pero mira, algo tan simple como el transporte público. Esa probablemente es una de las barreras más grandes que hay en el Perú para la equidad de género en el mercado laboral. Porque si una mujer que vive lejos del centro financiero de Lima tiene que pasar 2 horas ida y 2 horas vuelta para venir a un trabajo, digamos, de mayores posibilidades, esos son 4 horas adicionales sobre su jornada laboral de 8, 9 o 10 horas. Y las 4 horas de trabajo no remunerado en casa, por lo menos. No son sé. 14 horas fuera de tu casa. ¿Cómo realmente ejerces tu rol de madre con todas esas horas fuera de tu casa, ¿no? Entonces, todo tiene que ser visto con ese lente de género, ¿no? Eso es lo que le llaman la perspectiva de género. Las distintas políticas en infraestructura, en salud, en educación, ¿cómo le ponemos esa mirada de, bueno, cómo esto contribuye o tal vez más bien perjudica a la equidad de género? Claro. Elena, no sé si hay algo. Sí, no, complementando y junto con ello, a la vez también, o sea, son los cambios, como dice Mariana, en todas las políticas y a la vez también en la casa, de que no solo sea responsabilidad de la mujer, ¿no? O sea, porque también es esa responsabilidades compartidas, ¿no? Y algo también quería complementar que a veces nosotras mismas también podemos hacer, ¿no? En cómo criamos a nuestras hijas mujeres y nuestros hijos hombres, ¿no? O sea, porque nosotros no podemos perpetuar esa situación, ¿no? Entonces creo que también ahí es clave, digamos, cómo los criamos para también cómo contribuimos a que sea una sociedad, digamos, de que haya más posibilidades de equidad de género. Claro, ¿no? desde participar de las labores del hogar, ya, bueno, ahora ya por lo menos un par de décadas ser cocinero no es una característica o una profesión de mujeres, o sea, creo que eso ayudó, ¿no? En cierto modo a si quieren, a desaparecer esa imagen de responsabilidades en las tareas, ¿no? Ahora, me habías comentado hace un rato el tema de las por ejemplo, que me lleva a las entrevistas laborales, ¿no? O sea, el mundo laboral es todavía medio complejo ahí, ¿no? Porque yo creo que se siguen haciendo ese tipo de preguntas. No son las preguntas directas de, oye, tú estás pensando en tener hijos, pero creo que se han encontrado. Sí, pero, o sea, pero he escuchado testimonios de preguntas que, o sea, te van perfilando por edad y te van haciendo preguntas sobre viajes, incluso sobre si tienes ya hijos, ¿no? Que no es la misma de si piensas tener hijos, o sea, ¿no? Pero sobre si tienes hijos, porque con eso, digamos, van teniendo una idea de repente de todo este trabajo no remunerado, toda esta logística, ¿no? Y creo que ese es un campo que hay que trabajar todavía, sí, de repente, ¿no? Interesante, porque son distintos momentos, ¿no? Pero siento que a veces el empleador un poco, ¿no? Claro, si ve que, sobre todo pues empresas más pequeñas, pues, ¿no? Porque el mundo corporativo creo que ha avanzado muchísimo y tiene políticas muy serias y mecanismos para temas, digamos, la cultura organizacional, eso creo que ha avanzado mucho. Ya. Pero, digamos, el siguiente nivel, ¿no? Entonces, claro, si ve a una mujer que puede quedar embarazada, puede decir, oye, mejor prefiero al hombre, claro, porque, ¿no? Pero más bien es interesante que si es una mujer, una madre soltera,
más bien lo ve de manera favorable, dice, esta mujer va a sacarse la mugre, porque esta mujer tiene que sacar adelante al hijo, ¿no? Y va a darlo todo, digamos. En todo caso, son reflexiones, Claro, son creo, esos cosas que se dan... perfilamientos, sí, pero, o sea, pero creo que ese es porque hablaste de la brecha salarial, ¿no es cierto? Y lo que ganan las mujeres menos que los hombres, que incluso cuando se corrige por edad, área geográfica donde vives, el nivel educativo, o sea, esta brecha ajustada que le llaman los economistas, sigue siendo de más del 20%, y ahí donde entran estos aspectos más vinculados al prejuicio, al perfilamiento que haces, ¿no? Para, digamos, preferir un hombre o una mujer en un puesto de trabajo, ¿no? Ahí entra, yo creo que a veces prejuicios, discriminación. Lo otro que entra que es interesante son nuestras preferencias de carrera, que también están bastante influenciadas por los estereotipos de género de la sociedad. Entonces, en general, los hombres están sobre representados en rubros de mayor calificación y mayor paga, como por ejemplo tecnología, finanzas, ingenierías. Y las mujeres solemos estar subrepresentadas en ellos y sobre representadas en rubros de menor paga, como toda la economía del cuidado, ¿no? Enfermería, profesoras. Y esto también tiene una consecuencia, porque entramos en tracks de carreras salarialmente bien distintos y muchas veces elegimos esas carreras, digamos, en un contexto en donde han habido muchos estereotipos que influyen también qué creemos que es posible para nosotras, ¿no? Yo hace un tiempo participé de un concurso que da una empresa muy grande, un concurso lindísimo de becas para los hijos de sus clientes, y habían dicho, vamos por paridad, 5 chicos y 5 chicas cada año de provincias del Perú para que escogieran la mejor universidad que querían, la carrera que querían, la universidad que querían, les pagan toda la carrera y toda la manutención de costo de vida. O sea, una oportunidad que cambiaba su vida y la de toda su familia. Y yo en la final, de verdad, estaba que quería llorar, porque veías a los chicos y los 5 chicos habían elegido 3 ingeniería de sistemas, 1 ingeniería de minas, 1 ingeniería civil, todos se mudaban a Lima, todos estudiaban en la Católica, en la UTEC. Las 5 chicas, 4 no salían de provincia, habían escogido la universidad provincial, solo una se mudaba a Lima, y las de la universidad provincial, y todas habían escogido carreras como 2 psicólogas, 2 comunicadoras y una administradora, o sea, nada contra esas carreras, pero la realidad es que tenemos que ver qué carreras nos van a permitir entrar a rubros de buena remuneración para salir adelante, y solo eso es un reflejo de lo que pasa. O sea, al final del día, a estas chicas esa beca, no sé si va a ser muy trascendental en su futuro, ¿no? Mientras que a los chicos sí. Cultural ahí también, o del hogar también, del apego hacia el hogar por ejemplo, la violencia también. Claro, o sea, obviamente un padre, no sé, en San Martín dice, ay, no, ¿cómo se va mi hija a Lima? A mi hijo sí lo mando. Entonces, todas estas barreras estructurales terminan influyendo de manera profunda en cosas que, si ves solo la realidad, no te das cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? Y mucha gente dice, por ejemplo, en laboratorio, en los años, mucha gente nos decía, ay, pero a las mujeres no les gusta la tecnología, déjalas, ¿no? ¿Cuál es el rollo? Y la verdad es que otro curso. Claro, son sus intereses. Y la verdad es que si escarbas un poquito, te das cuenta que no es que no nos guste, es que hemos tenido menos posibilidades de estar expuesta, hemos sido, digamos, influenciadas por todos los estereotipos, pero además sí hay consecuencias profundas, porque la tecnología es un rubro súper bien pagado y es un rubro donde además se diseña el futuro. Y si las mujeres nos quedamos fuera de ese espacio, nos quedamos fuera de también tener una voz en cómo se ve los productos y servicios que definen al final nuestro día a día. Claro. Elena, tú además has sido... has estado y sigues estando en espacios donde yo tengo la impresión hay poca participación de las mujeres, o sea, un gabinete ministerial, de gremios, asociaciones empresariales, directorios, ¿no? Este tema de los si quieres, que venimos hablando de las brechas en los mercados laborales, ¿cómo se percibe desde estos espacios los desafíos por delante todavía para cambiar esa mentalidad también, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel de las empresas, digamos, grandes corporaciones, hay mucha conciencia, muchos trabajos, la verdad que hay acciones maravillosas para no solamente tener, porque yo siempre digo, no sé, el tema de lograr la equidad de género no es un tema de la lista de verificación, no es que mi política, mi comité, check, no. Es un tema de cultura, ¿no? Es que pasa en el pasillo. ¿Qué pasa cuando en una mesa de discusión, digamos, o las bromas, pero también cuando hay una mesa de discusión, qué pasa con lo que dice una mujer, ¿no? Si esa idea se recoge o en verdad nadie la recoge o tiene que ser una mujer o una consciente decir, oye,
yo voy a retomar esa idea porque Claro. no se la están empelotando, digamos, ¿no? Claro. Entonces, entonces, uno es que creo que hay mucha conciencia y muchos programas, insisto, para tener todo lo formal, pero también la cultura, trabajarla y, digamos, dar oportunidades a mujeres. Creo que hay esfuerzos maravillosos en ese sentido, ¿no? Y creo que se tiene que seguir avanzando y también empresas medianas y pequeñas, ¿no? Y ahí, o sea, creo que también hay que ser consciente que la discriminación existe, ¿no? Porque yo escucho muchas veces, ¿no? Y traigo ese tema porque me parece relevante que dicen, no, pero lo importante es la meritocracia, ¿no? El mérito, ¿no? Y entonces, claro, ahí yo hace años, ya hace 2 años, escribí un artículo que decía, nosotras también queremos meritocracia, Claro. ¿no? Pero un poco argumentada, oye, pero no se da, ¿no? Un poco lo que resalta Mariana, oye, estamos hablando de aquí una brecha salarial de 27%. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Si para el mismo, ¿no? Corregido por funciones, digamos, Igual hay sigue una siendo brecha, más del 25. ¿no? Entonces, o sea, queremos meritocracia, pero no se está dando, porque si fuera meritocracia, para misma tareas, capacidades, digamos, recibirían lo mismo. O la presencia de mujeres, ¿no? Si tú ves también las empresas, ¿no? Desde los directorios, como dices, o a veces la primera línea, ¿no? La participación de mujeres es muy baja, ¿no? Claro, a veces te dicen el número agregado, no, pero la mitad de mis trabajadoras son mujeres, sí, claro, pero ver tu foto de tu primera línea y hasta vergüenza debería darles, ¿no? Cuando no hay ninguna mujer, ¿no? O muy pocas mujeres. Entonces, creo que se está avanzando, pero todavía hay mucho que hacer. Y sí creo que tenemos que seguir insistiendo, oye, aguanta, ¿no? Acá no es que, sí, meritocracia nosotros también queremos, pero no se está dando, entonces, ¿cómo corregimos? ¿No? Creo que eso es clave. Ahora, creo que eso, no sé, a ver qué piensan ahí, pero siento que eso no se corrigen con leyes que obliguen a las cantidades, a calcular unas fórmulas. O sea, no sé si es realmente lo de estas leyes que suenan bien o tienen buenas intenciones, pero no sé si van a llegar a un gran resultado porque primero que no están agarrando, la aplicarán algunas empresas, las más grandes, y el resto, en un Perú tan informal, yo no sé si están realmente generando un cambio. O sea, me parece que necesitamos un poco más de aspecto de modificación de cultura, de comportamientos, de este trabajo de evidenciar el problema, ¿no? Por eso la importancia del índice que sacó el IPE, porque creo que nos permite evidenciar un poco este problema, porque con normas de obligando cosas, no sé si es el camino, no sé qué impresión tienen ustedes ahí sobre esto. Sí, yo creo que esta es una reflexión importante porque otra cosa es que hoy estamos viviendo un poquito un pushback, ¿no? Hacia todos los temas de equidad de género. Y creo que sí es fundamental que entendamos un poco el porqué de eso y que realmente no dejemos de que este sea un tema central en la agenda. Porque al final del día las cosas no han mejorado como para ya decir, che, ya estamos, ¿no? Para nada. Yo creo que el cómo se impulsan esta transformación es súper importante y es una transformación que no es mujeres contra hombres, no es, los hombres son los culpables de todo. Si lo haces de esa manera, claramente los hombres se van a sentir amenazados y van a decir, no, gracias, ¿no? Entonces tiene que ser una mirada mucho más co-construida e inclusiva de, oye, este es un problema para la sociedad en general, cómo lo abordamos en conjunto y cuáles son los mecanismos que nos van a permitir gradualmente ir en la dirección correcta. Tampoco es algo que se va a solucionar en 3 días. Y si yo te obligo y te pongo la meta para mañana, al final esas cosas muchas veces terminan siendo contraproducentes. Yo sí creo que se pueden tener objetivos y creo que se deben, porque al final tienes que ir viendo que las cosas se mueven hacia algún lugar, pero diseñados muy en conjunto. Y otra vez, lo que dices es importante, porque digamos que si pensamos en las grandes empresas del Perú, sin duda alguna todavía hay áreas de oportunidad, pero están haciendo y ha habido un progreso gigante. O sea, el problema es que eso es solo un pedacito del país, ¿no? O sea, las mujeres que trabajan en esas grandes corporaciones, qué suerte por nosotras, porque realmente otras son las condiciones. Las mujeres que están en la condición más compleja son todas las que están en la economía informal, donde no hay de qué agarrarse y no hay un sistema del que eres parte que conforme vaya mejorando te vaya a ti anda la opción de mejorar. Estás sola con tu pañuelo realmente y algo más tenemos que hacer ahí. Sí. Sí, no, complementando, muy relevante lo que señala Mariana del tema de cómo lo hacemos y también de incluir a los hombres, porque no se trata de excluir a los hombres o decirle, digamos, como que tienen culpa de algo, ¿no? O sea, el tema es que es lo que hay, ¿no? Y tenemos que cambiarlo,
¿no? O sea, tenemos que ir juntos, ¿no? Definiendo, digamos, este tema de las responsabilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces justo resalto que, claro, también en nuestra sociedad la responsabilidad financiera más recae en los hombres, ¿no? Quien tiene un poco como que quien tiene la responsabilidad de que se paguen las cuentas a fin de mes es más el hombre, ¿no? Y el hombre también puede decir, oye, pero, ¿no? ¿Por qué a mí me cae esta responsabilidad, ¿no? Porque en realidad los dos podrían ser. Lo otro es que también creo que los hombres se beneficiarían en términos de bienestar, de felicidad, de tener una mejor conexión con sus hijos, ¿no? De tener más tiempo y también sentirse, digamos, más parte de responsable de todo lo que significa, digamos, la crianza. Y creo que muchos lo hacen y creo que las nuevas generaciones más, ¿no? Y creo que eso también los va a hacer mejores personas, los va a hacer más felices. Entonces, creo que es importante eso que dice, porque no se trata de unos versus otros, sino que juntos, ¿no? Cómo vamos construyendo una sociedad que permita que ambos puedan desarrollarse mejor, sí, ¿no? Y máximo bienestar. Me encanta eso, y de hecho ahora en Estados Unidos esto es parte bien grande del debate. En Perú todavía no lo veo tanto, pero hay algunas experiencias interesantes que hablan de cómo la diversidad de género es importante, no solo cuando las mujeres somos minoría, pero cuando los hombres también. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en general, en infancia, digamos, temprana, no temprana, pero en los primeros años de colegio, la gran mayoría de profesores son profesoras. Y hay evidencia y research que demuestra que eso hace que el sistema escolar en esos primeros años esté un poco más orientado a beneficiar a la manera de aprender de las niñas, por ejemplo. Y que si tuvieses más profesores hombres en esos primeros años de colegio, balancearía un poco para dar más espacio a otras maneras de aprendizaje muy sutil, pero tal vez más físicas, más energéticas, de los que los hombres se beneficiarían más. Entonces, así yo creo que vamos entendiendo en todo. O, por ejemplo, también hay data que demuestra que cuando los hombres quedan divorciados o viudos de mayores, sus índices de depresión se van así al cielo. ¿Por qué? Porque los hombres son mucho más dependientes de las mujeres para su vida social, para hacer sus cosas. No tienen las libertades que tenemos las mujeres de, oye, no sé, me quedé viuda, me voy, me juego ajedrez con las del parque, me hago mis amigas allá. Claro. Tenemos más libertad en ese sentido las mujeres porque estamos más acostumbradas a una relación más íntima, más vulnerable. A los hombres la sociedad tradicional machista no les ha dado esa oportunidad y también se perjudica. Entonces, al final del día, todos estos estereotipos nos perjudican a ambos. Más creo que a las mujeres por todas las consecuencias, pero a los hombres, como dices, ¿no? También realmente les vendría mejor un mundo que vaya superando sus estereotipos y brechas. Claro, y creo que, a ver, el IPEL ha planteado este problema, ¿no? Desde el punto de vista de la competitividad, ¿no? Y lo he comentado al inicio en la introducción, cómo digamos, es claro que un hogar, por ejemplo, donde solo una persona, un miembro del hogar, el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, no porque no estudió, ¿no es cierto? Porque podría haber sido una limitación que no estudió y que es otro problema que hay que tratarlo, o porque sus trabajos, lo que hemos ido conversando, los trabajos están muy lejos, o no hay dónde dejar al niño, o tiene a cargo a un adulto mayor, en fin, entre todos los problemas, o la propia inseguridad de trasladarse desde donde vive, ¿no? En términos de competitividad, ese hogar es menos competitivo y ganaría mucho por el solo hecho de lograr como país cambiar esa situación. Y hacia eso apuntamos desde el índice de regional de brechas de género. Pero claro, hay todo este aspecto emocional, y de formación de las siguientes generaciones en lo emocional, que creo que es clave también, ¿no? No está medido en el indicador, pero creo que es un aspecto importante de la ganancia para los padres de familia, para los niños, de su crianza en la casa y de su formación en una escuela, ¿no? Sí. Interesante lo que comentas. Sí, ahora me estoy pensando en una cosa, ¿no? Porque cuando ves esta situación que tenemos las mujeres en general, eso, una mirada más tradicional es decirle a la mujer, no, tú puedes, sal, trabaja, pero si la mujer no tiene con quién dejar a su niño, o sea, si el colegio termina a la 1 de la tarde y si yo voy a regresar del trabajo, si no tengo mi mamá, ¿no? Una abuela que me ayude, si no puedo pagar por alguien que me ayude, si no tengo un espacio donde yo me sienta segura que me puedo ir a trabajar y mi hijo va a estar bien cuidado, no es posible. Entonces, tenemos que acompañar todo el ecosistema que va a ser viable, que al final es una inversión importante para el Perú, pero
las ganancias en productividad van a ser inmensas. Lo hemos vinculado así, y claro, digamos lo más, o las cosas que a mí me han parecido más interesantes de este indicador que sacamos es las disparidades regionales, ¿no? Porque hay indicadores globales y van midiendo el avance en distintos aspectos del desarrollo de las mujeres, y claro, pero toman el valor nacional y entonces dijimos, oye, pero los promedios esconden siempre las disparidades y tú ves mayores avances en costa centro y sur, ¿no? Pero lo que puede estar ocurriendo en Cajamarca, en Apurímac o en la Amazonía, los índices de embarazo adolescente en la Amazonía son más del doble que el nacional, ¿no? Entonces, es como hay serios problemas, ¿no es cierto?, que no podemos taparnos, ¿no?, los ojos, o los valores de violencia, ¿no? Hay valores más elevados en las zonas de sierra como Apurímac, por ejemplo, o Huancavelica. Entonces eso requiere cambio. No sé cómo ven esta parte de los territorios. Mariana, no sé si en el trabajo que están haciendo incorporan mujeres también de todas las regiones, porque creo que ese es el camino también. Alguna idea que quería dejarles era también como al poder darles estos empoderamientos, estas capacidades, también vas si quieres, superando estas barreras de urbano-rural, de territorio, ¿no es cierto?, de edades, en fin, ¿cómo ves ese desarrollo ahí? Sí, yo creo que las brechas, cuando pensamos en lo rural o incluso en lo urbano, digamos, que no sea costa, son muchísimo más profundas, ¿no? Necesitan un abordaje, yo creo que bien particular. No son los mismos los problemas que hay en Lima y en Cajamarca, y creo que hay que diseñarlo desde ese lugar. Nosotros en Laboratoria tenemos estudiantes de toda América Latina, ¿no? Y como nuestros programas son remotos, tenemos estudiantes de varias partes del Perú también. Y una de las cosas más lindas es ver cómo siempre decimos que al final el aprendizaje técnico en nuestros programas termina siendo una excusa, ¿no? Que sí, es una excusa bien importante porque te ayuda a conseguir un mejor empleo, pero es un espacio en donde vienes a creer que otro tipo de vida es posible para ti. Y a mí me encanta siempre decir, hay gente que dice, creer es poder, ¿no? Yo no creo que creer sea poder, porque tienen que pasar varias cosas, pero sí creo que creer es prerequisito para poder. Okay. Y a veces solo el hecho de tú imaginarte que otra vida es posible, claro, ya es esa chispa que necesitas para empezar a avanzar hacia esa dirección. Mira, Elena, no sé, yo creo que esta diversidad te presenta desafíos en políticas públicas, tú que has sido parte del Estado, ¿no? Sí, o sea, sí sigo pensando, digamos, volviendo a lo que decía al inicio, ¿no? Que son, o sea, dos temas medulares, es este tema del reparto de las tareas, ¿no? Del hogar, de la crianza, y el tema de violencia, ¿no? Y creo que han estado saliendo a lo largo de toda la conversación. Y dicho y eso, mirar, digamos, a nivel de las regiones, en dónde hay más retos, ¿no? Y creo que es muy valiosa la información que están generando ustedes como IPE, ¿no? Porque ya las propias sociedades, digamos, como tú dices, la de la selva, oye, tienes un problema serísimo en tema de fecundidad, ¿no? El tema de la sierra, tienes mucha violencia del tema de la violencia, ¿no? Como decías, Apurímac. Entonces, creo que esta data te permite decir, oye, ¿cuál es los 3 temas prioritarios y cómo nos enfocamos como sociedad, ¿no? La sociedad apurimeña, desde la sociedad civil, la empresarial, digamos, nuestro público, a abordarlos, ¿no? En la escuela. O sea, creo que da información valiosa para poder, digamos, avanzar en estos frentes y tener pues más impacto en avanzar en la equidad y en el bienestar de todos, ¿no? Insisto. Mariana, Elena, nosotros le pedimos a la audiencia que nos envíen sus preguntas antes, previos a la grabación, ¿no? Y en esta ocasión nos preguntan sobre qué medida de política priorizarían, ¿no?, en los próximos 5 años, ¿no es cierto?, si queremos ver algún cambio en temas de género. Comienzo contigo, Mariana. Ya, yo voy a hacer trampa y voy a decir 2. Creo que una es una red de cuidado infantil temprano, de acceso universal, ¿no? Así como hay la posta para cada cierto perímetro de habitantes, se necesita lo que era el guaguaguas y lo que ahora creo que es Cunamá, pero realmente extendido, ¿no? Y de buena calidad para que las madres, al cabo del periodo inicial, puedan volver a trabajar y tengan la tranquilidad que sus hijos están siendo cuidados ahí. Y de la mano esos son los primeros años, pero ¿qué pasa cuando el niño tiene 5 años y entra al colegio?
Yo creo que la jornada escolar extendida no solamente cumple un rol importantísimo de mejor educación, pero también el colegio es un espacio de cuidado para que los padres puedan trabajar. Claro. Y debería haber mucho más similitud entre el horario laboral y el horario escolar para realmente hacer la vida profesional de los padres posible. Interesante, Elena. Yo complementariamente y me enfocaría en el tema de violencia. Eso es O sea, clave, porque es pues, ¿no? transversal, Sí. ¿no? Es como, y ha venido saliendo, ¿no? O sea, si te vas a ir, vas a dejar al niño en, digamos, en un centro de cuidado, o si va a la escuela, Como regresa ¿no? también. Digamos, Sí. no solo, y cómo lo cuidan en la escuela, ¿no? También. Veamos los casos de Condorcanqui, que son penosos, ¿no? Estas violaciones De sistemáticas maestros, sí. por los exacto. Entonces, el tema de violencia atraviesa todo, ¿no? Entonces tenemos que combatirlo, tiene que quedar clarísimo que no es permitible, no es permisible, Ujú, ¿no? Y por lo tanto tenemos que combatir la impunidad, ¿no? El tema de los temas de acoso, de violaciones, abuso, todo eso, digamos, tenemos que desterrarlo como sociedad. Yo creo que hay un espacio para que nuestras propias autoridades den el ejemplo, ¿no? Algo que siempre mencionas también, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? A mí me molesta mucho cuando nombran pues a ministros o Claro. autoridades que tienen pasado, digamos, agresor o de abuso, porque es finalmente lo que está diciéndole al resto de la sociedad es Que no normal, importa, no ¿no? pasa Sí, nada, sí. ¿no? Y dado que estamos cerca de un proceso electoral, pues todos habríamos bien en mirar que por quien vamos a votar no tenga ningún hacer tipo de ese filtro. antecedente de ese tipo, ¿no? Quiero darles un par de minutos a cada uno con alguna reflexión final que nos quieran dejar sobre los desafíos, los avances, digamos, aquellas cosas que ven con optimismo o donde creen que hay mayores desafíos y que, digamos, se puedan llevar a la audiencia esta última reflexión. Yo creo que me quedo con la idea de que estos desafíos son problemas de toda la sociedad, ¿no? La equidad de género no es un tema de mujeres, es al final algo que compete a hombres y mujeres, a familias, a Estado, a empresa privada, y solo trabajando en conjunto realmente vamos a lograr el tipo de cambios que se necesita. Y creo que lo otro que diría es que no es un tema que hay que politizar, ¿no? No es de un lado, no es del otro, no es de una corriente, no es de la otra. Para mí este es un tema de derechos, y basta con tú ponerte en los zapatos de alguien que sufre las consecuencias de todas estas brechas para entenderlo, ¿no? Piensa lo que es eso, una niña de 15 años en la selva, ¿no? Que queda embarazada por violencia sexual y se truncó su vida. O una mamá, o sea, todas las que hemos sido madres sabemos lo que es ese posparto y que vives en un lugar donde de repente no tienes agua y te va a tomar 2 horas llegar a algún lugar para trabajar y tienes que dejar a tu hijo con alguna vecina a cruzar tus dedos que esté bien. Cuando te pones en ese contexto dices que esto no es justo simplemente, y todas las personas tenemos que unirnos a trabajar para cambiar esas circunstancias si queremos un país mejor. Interesante reflexión, Elena. Creo que algo más, digamos, también el lado esperanzador de que efectivamente hay un montón de retos, desafíos que tenemos que ir avanzando como sociedad, y creo que como personas, como profesionales, de donde estamos, pues siempre hay que ir tratando de impulsarlos, ¿no? Pero a la vez también, cuando uno está en estas circunstancias, también pensar estratégicamente, ¿no? Lo que siempre, porque a veces uno se da cuenta, oye, sí, acá no están escuchando este punto de vista, de repente porque soy mujer, de repente porque soy joven, o sea, siempre. Pero bueno, entonces más que quedarse ahí, decir, oye, bueno, ¿cómo hago para que sí se escuche mi punto de vista? O no me están considerando, ¿cómo hago? Digamos, hay que enfrentarlo también con, digamos, hasta con alegría, con humor, ¿no? Para, a pesar de las barreras, pasarlas, pues, porque a veces hay que pasarlas, ¿no? Son skills que se van Entonces, ganando, ¿no? hay que cambiar Sí. la sociedad, pero dado que no va a cambiar tan rápido, como también desarrollo efectivamente habilidades, Estas capacidades, habilidades, ¿no? hasta humor para hacerle frente y lograr Claro. los resultados esperados, ¿no? Buenísimo. Elena, Mariana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.